Sean todos bienvenidos a Pulso Político. Hoy vamos a tratar las perspectivas económicas que atraviesa el país, esto luego de que el viernes anterior el gobierno anunciara la eliminación del subsidio al diésel. Nuestros invitados son el economista Jorge Calderón y el economista Larry Yumibanda, con quienes vamos a conversar respecto a lo que se presenta en el país en aspecto económico tras la eliminación del subsidio y cómo está la economía ecuatoriana en el presente. Aquí empezamos. Estamos aquí en Pulso Político con el economista Jorge Calderón para conversar sobre lo que han sido las reacciones tras la eliminación del subsidio al diésel. Economista Calderón, bienvenido a Pulso Político. ¿Cómo usted desde esta óptica de analista económico y también de la repercusión, más allá de lo político, de lo económico que tanto se sitúa, tanto sí, que los mercados están siendo visitados por las intendencias de policía con el fin de que no se especule los precios, no se suban tras la eliminación del subsidio al diésel que afecta al transporte, cómo considerarlo económicamente favorable y también lo negativo? Bienvenido, muy amable. Hola, estimado Tadeo, un gusto saludarte y una noticia sin duda que causó sorpresa cuando se la anunció la semana pasada, pero yo creo que bienvenida y positiva, favorable para el país. No, a veces esas noticias no se las ve favorable en el corto plazo porque hemos estado acostumbrados a recibir un subsidio que es un apoyo estatal y no vemos en el largo plazo, no tenemos esa visión en el tiempo. En todo caso, yo creo que es importante que la ciudadanía o todos los agentes en una economía observen que esto va a ayudar muchísimo a eliminar distorsiones en precios, a que se transparente la economía, a mejorar las cuentas fiscales, a evitar que el recurso que debería ir a las personas que más lo necesitan, aquellos que realmente meritan un subsidio, no se vaya a actividades ilícitas como contrabando, narcotráfico, o que se use a nivel particular o privado y no realmente beneficiando a quien realmente lo necesita. En todo caso, yo creo que hay que darle tiempo que esta medida pueda dar. Sin duda va a haber efectos, tampoco podemos negar esa posibilidad que tú lo señalabas en tu consulta, porque también la economía tiene una característica que es de carácter especulativo en muchas cosas y sube hasta lo que no tiene que subir. Entonces, eso hay que tener presente, que hay que evitar la especulación y si será tarea de ciudadanos, pero más que todo de gobernaciones e intendencias, evitar que procesos especulativos se den alrededor de ciertos productos. Pero como usted mismo lo señala, esta noticia nos tomó por sorpresa a todo el Ecuador en sí, pero para evitar la especulación, ¿es una manera de que ahora hay que entablar el diálogo para explicarles el por qué se lo aplicó? ¿O es una medida que usted siente que de a poco se va a ir asentando en la sociedad ecuatoriana? De a poco se viene asentando en la sociedad ecuatoriana. Lo que pasa, estimado Tadeo, es que si tú anuncias algo con suficiente antelación, ojo, hay pros y contras en hacerlo rápido o en shock, o de formato shock, como es en economía, o ralentizado o temporal, es que más cosas pueden suceder el tiempo. Entonces, ¿qué sucede si digo, bueno, en un mes va a subir el combustible, va a haber más especulación, va a haber acaparamiento a través del combustible, van a estar misteriosamente ya las gasolineras no tendrían combustible para repartir y están especulando porque saben que lo compran barato y lo van a vender ya caro cuando ya esté eliminado el precio de subsidio? Al hacerlo de esta manera rápida, yo creo que limita justamente que exista un proceso especulativo mucho mayor y prolongado si esto fuera con más antelación que se tome. En todo caso, son distintas reacciones. Yo creo que la economía va a ir asimilando a poco. Probablemente nos tome 1 o 2 meses que la economía entienda este nuevo elemento o factor dentro de ella, pero va a terminar siendo provechoso a mi criterio para el país. Un tema sin duda que puede generar un poco de freno también de la medida como se lo ve, pero esto no puede decirse que, y lo consideran algunos, que es por favorecer lo que piden los organismos internacionales, pero una visión, por ejemplo, desde el exterior, no sea de organismos multilaterales, sino, por ejemplo, de otros países que digan, en el Ecuador le quitan el subsidio al diésel. Económicamente no puede frenar una repartición o un ingreso de aporte del exterior al país. Bueno, es parte de la conversación en estos días de que lo que se hace es para agradar a los organismos multilaterales, al Fondo Monetario, contentarlos, etcétera. Mira, yo creo que las cosas que se tengan que hacer como país es porque nos beneficia a nosotros.
tanto el interno como el externo. Una medida de estas características tiene efecto en distintas direcciones. Lo decíamos, elimina las distorsiones, se reduce o se elimina el contrabando, entre otras cosas, mejora las cuentas fiscales, pero también tiene una parte externa en el sentido que el país va a ser percibido como un país que busca poner en regla o en mejores condiciones sus finanzas públicas, va a ayudar a que el riesgo del país baje. Puede resultar más atractivo para la inversión extranjera porque elimina ciertas distorsiones o competencias legales que se puedan generar por esto o por cualquier otro subsidio. Entonces hay distintas efectos en diversas direcciones, como lo decía. En todo caso, siempre es bueno ver el bosque y no solo enfocarnos en el árbol, que obviamente la principal preocupación del ciudadano dice, no, me eliminan el subsidio del precio del diésel, me va a disparar los precios. Entonces, es un efecto colateral, pero creo que con las compensaciones se busca justamente mitigar eso. Pero en todo caso, señalo, estimado Tadeo, hay efectos en todas las direcciones y hay que ver justamente esto en una forma integral o en conjunto. Y hay uno de los efectos que se venía hablando, ya lo dijo Roberto Luque, ministro de Transporte, que es de que el subsidio será temporal para los transportistas, quienes incluso se reniegan a recibirlo, o sea, porque ellos quieren que siga el subsidio. ¿Cómo económicamente impacta en la sociedad desde su óptica economista, tomando en cuenta que hay ecuatorianos que a veces toman más de un transporte para poder llegar a su lugar de trabajo y o a su casa después del trabajo? Sí, tú lo señalabas, las compensaciones van a ser por un tiempo prudencial, por 8 meses, con una renovación a 4 meses, que de ser el caso. Hay procesos de negociación a través de mesas técnicas para que para que los transportistas o todos se alineen a esta medida. Recordemos que ya hubo un globo de ensayo meses atrás cuando se eliminó el subsidio a la eco y a la extra y se dio compensaciones a los taxistas y los taxistas no tuvieron necesidad de revisar los precios de las carreras, del arranque y todo lo demás. Entonces lo mismo se espera con la transportación pesada, urbana, de carga, etcétera, que está ligada al uso del diésel. Pero en todo caso, como es una medida de 8 meses, un año, ¿qué pasa después? Justamente, hay dentro de las medidas que el gobierno está tomando, están programas de chatarrización, programas de crédito, para justamente buscar que optimicen sus recursos, que puedan ser más eficientes en la transportación. Obviamente habrá una tarea por parte de los municipios en su momento de revisar los pasajes urbanos, porque también es competencia de ellos en muchos casos. Y Ya tienen que se ir le endosaron. justamente. Exactamente. Es decir, de alguna manera ya le están diciendo, bueno, si ya va a caer en la cancha de las alcaldías, que ellos sean las responsables de. Entonces, ¿eso qué va a ayudar a buscar también? Buscar eficiencia. En este sentido, por ejemplo, pensemos en un transporte de carga que tenía que llevar 3 toneladas y solo llevaba uno, llevaba dos. Entonces, va a hacer que otros productores se unan para poder transportar la carga máxima y así no necesariamente impactar los costos. ¿Qué va a pasar con el tema de rutas, con el de pasajeros? Tienen que optimizarse las rutas, tienen que verse medios de transportación que garanticen justamente mayor traslado en menos tiempo o en menos ruta. Entonces, la economía tiene que avanzar hacia eso porque de alguna manera es parte de los reacomodos cuando existe una eliminación de un subsidio de estas características. Pero una economía que, ¿usted cómo la considera en este momento? ¿Está estable? ¿Está en UCI? ¿Está en temas de poder salir? O sea, ¿cómo la puede calificar hoy en día la economía ecuatoriana? La economía es la de un paciente en recuperación, que hay que seguirle alentando, hay que seguirle dando, llámese incentivos, slash medicamentos, para hacer la analogía que tú me mencionaste, Teo, pero hay que buscarle que se mejore completamente. Es decir, salimos de un 2024 complicado por el tema de estabilidad energética que llevó a que la economía caiga en 2 puntos. Ahorita se evidencia, según las cifras macroeconómicas, un crecimiento del 3,8 al mes de julio, pero todavía no hay que cantar victoria. Es decir, hay síntomas de que el paciente esté en algo mejorando, pero hay que seguir buscando algo, alentando que este pueda mejorar y que se sostenga, porque al final del día no le interesa a un gobierno o a un país crecer un año si va a crecer dos. Que necesita es generar estabilidad y estamos en ese camino. No estamos todavía en una estabilidad económica propiamente, estamos en ese camino de la estabilidad, pero hay que garantizar condiciones para que esta recuperación pueda ser sostenible en el tiempo. Pero esta recuperación puede venir más del sector público, del privado, porque, por ejemplo, el presidente quiere ajustar el cinturón de lo público con la fusión de ministerios, por ejemplo, con la promover la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Él quiere ajustar, pero igual hay el gasto de lo que vamos a vivir en mucha época electoral. Consulta popular, luego seccionales, incluso se habla de una constituyente.
No es una cosa, una contradicción, ajustar pero igual gastar. Sí, hay situaciones de ajuste de gasto y por ahí también comprendo lo que tú señalas y es válido. Otras posibles aumentos de gasto por consultas que pueden existir. Dependerá mucho de la coyuntura política que el país se desenvuelva y hacia qué procesos avancemos. En el 2027 tendremos elecciones seccionales a inicios del año. Entonces, habrá que ver qué lleva o hacia dónde va el país para justamente tomar esto. Pero yo creo que de forma general el gobierno tiene que seguir apuntando a ir reduciendo el gasto público de manera eficiente, de manera técnica. Hay un ajuste ahora en términos de burocracia, pero hay que tener presente que esto tiene que ser realizado de forma técnica. Cuidado, no lo hacemos de esa manera y el remedio resulta peor que la enfermedad. ¿Y por qué lo digo? Porque recordemos que en años anteriores, cuando existió desvinculaciones de funcionarios públicos, ellos terminan poniendo demandas, terminan siendo reincorporados al sector público, hay que pagarle los sueldos atrasados, hay que pagarle las multas, los intereses y el remedio se resultó peor que la enfermedad. Entonces, si hacemos una reducción del tamaño del Estado, que se haga técnica, que se haga bien, que garantice que los servicios van a mejorar, que no se van a afectar, porque eso denota muchísimo también que lo que la ciudadanía espera de esto. ¿Okay? Si vas a reducir el tamaño del Estado, no, yo como usuario no quiero verme afectado en los servicios que tengo que recibir. Y revisar inclusive sectores o rubros que tienen que inclusive subir el gasto, como son salud, educación, seguridad. A mi criterio, son sectores donde tenemos que revisar el número de funcionarios para tener más profesionales en esas áreas. Si nosotros comparamos con la subregión andina, ni siquiera con la región andina o con el continente, con la subregión, esto es Colombia y Perú inmediatamente, nosotros nos encontramos con una proporción de médicos, de docentes, de policías menor que Colombia y Perú por cada 1.000 habitantes. Entonces, obviamente hay situaciones que tenemos que mejorar, pero en todo caso, tiene que hacerse una visión integral del sector público para garantizar que se cumpla objetivos país de reducir el tamaño del Estado sin que esto afecte servicios. Y un objetivo país, retomando lo que es el tema central de la invitación de economista Calderón, es la eliminación del subsidio al diésel. ¿Cómo como objetivo país esto puede llevarse a una estabilidad que tanto para el sector transportista, para los comerciantes, para la ciudadanía y para también el gobierno que busca reducir estos gastos del Ejecutivo, o sea, del gobierno nacional? ¿Cómo llevarlo a una visión país el tema del diésel con el fin de que es algo duradero? En efecto, el diésel, ¿por qué se lo ha otorgado? Porque ha sido un subsidio. Y el subsidio, lo decimos al comienzo de nuestra conversación, es un apoyo o una transferencia desde el Estado a una familia o un grupo vulnerable que lo requiere. Ahora bien, ¿qué ha pasado con este y muchos subsidios en el país? Que por eso se han ido retirando paulatinamente. No han cumplido con el propósito para lo cual fue establecido. Por ejemplo, ¿qué pasa con el subsidio del diésel, que es el más próximo? Está siendo utilizado en actividades ilícitas de contrabando, en minería ilegal, ha sido utilizado en procesos de producción de droga, lo utilizan en ciertas empresas, lo utilizan en vehículos automotores de alta gama y todo eso no beneficia al ciudadano de a pie. Entonces, ahí vemos justamente un objetivo del país al tratar de buscar que este subsidio, como otros, puede llegar a quien realmente lo necesita. En todo caso, esperemos que eso pueda seguir siendo bien comunicado y que la ciudadanía entienda justamente el propósito y que hay que buscar y generar apoyos a este tipo de medidas, porque por supuesto va a haber contradictores. Es legítimo que en Ya un lo hay. país, que en una sociedad existan contradictores, lo hay, pero que sea con fundamentos, que digan, bueno, ok, si no se elimina el subsidio, ¿qué se hace para compensar o para evitar las otras actividades? Poco nada se ha hecho, porque el subsidio tiene 51 años y cada vez es mayor la presencia de actividades ilícitas utilizando subsidios estatales. Entonces, no se cumple con el propósito. Pero en todo caso, yo creo que hay que generar una estrategia importante para que la gente entienda que esto al final del día son por un bien mayor. Que se puede sentir una dificultad en el corto plazo, sí, por supuesto, pero es por un bien mayor. Es como cuando en una ciudad están construyendo un puente para mejorar el tránsito. Va a haber afectación por 1 o 2 años lo que dure construir el puente, pero al final está el beneficio de tener una vía más rápida, más expedita, más segura. Entonces, es más o menos una analogía para que las personas entiendan la necesidad de tomar medidas como esta, sino cuándo. Ya, y para finalizar y agradecerle, economista, con esto de esta reducción por parte del Estado, que ellos dicen que ahorran bastante plata, es una manera que dijo, se va a ver compensaciones al sector agrícola, en manera de bonos, y también el tema
del subsidio temporal a las áreas de transportistas por 8 meses, una extensión de posibles 4 meses más. ¿Cómo esto es viable para decir no se sigue gastando lo que se gastaba, pero se gasta igual? O sea, ¿cómo canalizarlo de una manera que el Estado diga gasto, pero en menor valor? Sí, tú lo señalabas, se trata de, de un redireccionamiento de los recursos, de tal manera que a criterio de las autoridades económicas llegue a quien realmente lo necesita. Y en este caso, las compensaciones que han sido establecidas hacia los transportistas, hacia los pescadores artesanales, agricultores, porque hay también otro tipo de cosas. Sí, se escucha más el tema del pago de compensación a los transportistas, pero está detrás el tema de adulto mayor, está el tema de devolverles el IVA, está el tema de darles tractores en el agro, créditos a través del Banco Ecuador. Es decir, hay otros componentes más y esperemos, porque sin duda eso es lo que deseamos, generen el impacto deseado. Es decir, las medidas pueden sonar muy buenas, pero si no hago que lleguen realmente a quien lo requiere o lo necesita, o esta no cumple su propósito, no habrán sido medidas que se articularon bien y al final el problema puede ser peor que la enfermedad. Pero en todo caso, esperemos, hay que dar considero ese voto de confianza para que las cosas puedan resultar y que entendamos, lo decía estimado Tadeo, de que esta medida era necesaria. Ha tomado, muchos gobiernos lo han dicho, lo han hablado, lo han expresado que no estaba bien darse ese subsidio. Y creo que a pesar del contexto político, de haberse atrevido a tomar esa decisión, yo creo que ha sido importante, más allá del costo político que le puede tocar al gobierno, es por el hecho que el país ameritaba mejorar condiciones macroeconómicas y yo creo que a partir de esto va a poder lograr avanzar en ello. ¿Usted pone un tiempo plazo como analista que se pueda establecer todo? ¿Arreglar el país? No, 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 de esto del subsidio, de que pueda ser aceptado. ¿Usted calcula que sea un tiempo moderado? Usted desde su óptica. Mira, es una interesante pregunta. Quisiera tener una bolita mágica y poder anticiparme en ese sentido, pero si es que los distintos actores, y llámese transportistas, indígenas, y otros más, por supuesto, entienden la necesidad. Hay algunos que ya reclaman por reclamar o por simplemente hecho de ser opositores y estar en la palestra pública, en la palestra de noticias y tener vigencia. Yo creo que hay que buscar alternativas. Porque cuando existía el diésel y se hablaba, no opinaban nada o no sugerían nada. Entonces, yo creo que esperemos que ya a lo largo de los próximos 2 meses esta situación haya podido ser superada, la gente la había entendido y obviamente esto irá de la mano con el hecho de que no existe un proceso especulativo que afecte a los precios, a la inflación y la gente entenderá que la medida fue necesaria y oportuna. Quiero agradecerle al economista Jorge Calderón por habernos acompañado aquí en Pulso Político respecto a las reacciones que ha generado la eliminación del subsidio al diésel. El economista, muy amable por su tiempo aquí en Pulso Político. Encantado, te doy un placer. Un gusto estar en tu programa. Gracias, seguimos con más aquí en Pulso Político. Seguimos con Pulso Político, debatiendo un poco lo que han sido las reacciones sobre la eliminación del subsidio al diésel, en esta ocasión con el economista Larry Yumibanda del Colegio de Economistas de la Ciudad de Guayaquil. Economista, ¿cuál es su percepción respecto a la eliminación del subsidio al diésel y todo lo que ha generado? Pues también la gente evita la especulación, pero el gobierno también lo ve como una medida de ahorrar dinero. Bienvenido y muy amable. Gracias, un abrazo, gracias por la invitación, un abrazo, también un saludo a la audiencia. Bueno, lo que le podría decir como una primera percepción de lo que fue la decisión del gobierno es que era necesaria la medida. Creo que todo el mundo coincide que tenemos que salir del tema de los subsidios de los derivados del petróleo, que vienen a ser los combustibles. Pero el tema es en qué momento aplicarla. Si recién estamos saliendo de un proceso recesivo que fue el año pasado, apenas la gente está comenzando a levantarse, especialmente los negocios, por el tema que tuvieron que gastar miles y miles de dólares por los apagones. Tuvieron perjuicios económicos en ese sentido. Entonces, aplicar una medida tan dura, tan fuerte, tan brutal como lo llamo yo, sí va a tener implicaciones, va a tener un impacto muy fuerte. Entonces, eso yo creo que sería la primera percepción, es una medida necesaria, pero yo creo que hubiera
al menos postergándose un año más hasta que la gente un poco se recupere y estableciendo canales de comunicación, mesas técnicas que permitan de la otra forma mitigar los impactos o al menos tener un plan B en caso de que se hubiera postergado la medida. Pero lo que sí le puedo decir es que ya está la decisión tomada y de alguna otra forma va a tener implicaciones económicas, especialmente en temas de inflación y temas de crecimiento económico. El gobierno ha dicho que no hay posibilidad de dar retro. Esto por lo cual ya se va a significar un cambio radical en la economía ecuatoriana. Pero tomando en cuenta, por ejemplo, un tuit suyo en el que decía, la subida del precio se va a ver reflejado también en el consumidor final. ¿Cómo eso se lo va a reflejar en este caso en los transportistas del efecto del consumo y también del transporte en el que la ciudadanía hace uso? La cuestión es que las compensaciones son de carácter temporal y no van a todos. A ver, decirte que se va a compensar a todos los transportistas del Ecuador, eso es una verdad a media. Solamente se va a compensar a los transportistas agremiados, que son una pequeña parte, no todos. Entonces, los demás van a tener que hacer ajustes, en este caso, a sus negocios. Y en otros casos, a las personas naturales, ¿no? Las personas que van a tanquear a las gasolineras, van a generar ajustes a sus ingresos que va a tener una repercusión también en materia de consumo. Entonces, la medida es fuerte, va a tener implicaciones inflacionarias, va a reducir el consumo. Los empresarios van a también a sentir el impacto de doble vía. Primero, por la medida y posteriormente por el incremento del salario básico unificado, porque las proyecciones de inflación al cierre del 2025 con esta medida puede llegar hasta el 4%. 4% a diciembre de este año en materia acumulada, y eso va a hacer de que cuando se defina el salario básico unificado para el 2026, se tome en consideración este incremento. Y eso más o menos sale unos $20 aproximadamente. Hoy el salario básico unificado está en 4.70, podría llegar a 4.90. Es decir, que usted cree que incluso en este caso las empresas podrían decirle al gobierno, ¿sabes qué? Aguanta un freno. Yo tampoco tengo para aguantar tanto incremento de sueldo básico si me estás simplificando este tema de la eliminación del subsidio. Eso podría llegar a ocurrir a finales de este año. Todo el sector empresarial está apoyando la medida y la respeto, ¿no? Ojalá que asimismo apoyen el aumento de los salarios cuando se dé. Mire que apenas el incremento del año pasado y que rige este año fue mínimo, porque la inflación fue mínima, ¿sí? Casi 0.6% aproximadamente. Ahora llega a 4%, entonces eso implica $20 más el salario básico unificado. ¿Esa decisión necesitan los empresarios? Bueno, y aparte, el gobierno no se puede hacer el loco, porque está definido el Código de Trabajo, porque la única medida para generar incremento de salario es considerando el IPC. Y el IPC es una de las claves determinantes para determinar la inflación en el Ecuador. Y hemos dicho que la inflación va a ser del 4% para este año y eso va a implicar un ajuste también en materia salarial. Ok, pero viéndolo desde esa óptica y retomando lo que es el diésel, ¿cómo esta medida puede ser estable a mediano y largo plazo tomando en cuenta las reacciones que vamos recién, ni una semana de la medida anunciada por el gobierno, se anunció compensaciones, que bonos, que 8 meses para el sector de los transportes, el respaldo, pero es como esta medida hacerla duradera y ratificando lo que expresaba la ministra de Gobierno, Zaida Rubira, de que no van a dar retro. A ver, y las medidas son temporales, en algunos casos, solo, creo que si no me equivoco, las personas que se incorporan a recibir el bono de desarrollo humano. Esa población, personas, sí va a ser de manera permanente. Lo demás es temporal. Algunos durarán 3 meses, otros durarán 8 meses. Por ejemplo, la transportación de pasajeros. El ministro Luque y la ministra de Economía han dicho claramente que estas compensaciones son de 8 meses con máximo para extenderse a 4 meses más. Y de ahí en adelante, bueno, tienen el tiempo suficiente para que se ajusten a la medida. O si no, si quieren aumento de pasaje, vayan, conversen con los municipios, que ellos son los que los regulan. Entonces, eso también va a implicar, de alguna otra manera, otro ajuste para el 2026, que viene a ser con el precio de los pasajes. Entonces, yo creo que si realmente queríamos crecer, este año las tasas de crecimiento
se iba a cumplir lo que decía el Banco Central, 2.8%. A lo mejor eso llega a tener una pequeña disminución, pero complica el escenario para el 2026. Sí, complica el escenario para el 2026 porque necesitamos crecer mínimo 3%, mínimo 4%, para que al menos baje la informalidad, aumente el empleo adecuado y también aumente el tema de las personas que están relacionadas con el seguro social, porque si no se genera un efecto complejo en la economía ecuatoriana, que de alguna otra forma lo que va a hacer es postergar nuestro desarrollo. Mire, ya tenemos 10 años de bajo crecimiento. 2026 sería prácticamente un año más, y de ahí hasta ver cuándo levantamos cabeza, porque cada vez que la economía medio quiere levantarse, viene algún ajuste de carácter fiscal por parte del gobierno. Y este no es solo la única medida, ya se han tomado varias medidas a lo largo de aproximadamente 2 años. Pero eso es preocupante. El que uno quiera, que la economía quiera salir a flote y venga un ajuste de gobierno pensando que es lo sano, o el gobierno lo hace como una medida de tratar de corregir lo que está casa dentro de ellos, que hay errores a veces y también hay problemas de MUSI, por ejemplo, podría estar la economía ahorita. El tema son las prioridades del gobierno. Sí, porque, ojo, el subsidio al diésel continúa. El subsidio del diésel continúa. Entonces, el diésel no solamente es para el sector de la transportación, va para la minería, va para el petróleo, va para las navieras, va para todo lo que tiene que ver con energía. Entonces, en ese sentido, podría haberse desarrollado un tipo de ajuste, aumentándole el precio ya a los precios internacionales, para tener recursos, el fisco, pero sin destinar ningún tipo de compensación. ¿Por qué? Porque al menos hubiera pausado la medida para el sector automotriz y también para las personas particulares. Entonces, insisto, el diseño de la política pública es la que más o menos orienta el camino. Ahora, sabemos que el 2026 va a ser difícil porque ya este año tenemos un déficit fiscal que es prácticamente complicado financiarlo en su totalidad. Y lo mismo va a ocurrir para el próximo año. Entonces, esto yo creo que de otra forma sí tiene una agenda, ¿no? Y es la agenda con la cual llegó con el Fondo Monetario Internacional. Que el fondo necesita que le paguen los recursos que le prestan. Y la única manera de que el gobierno le pague, bajo sugerencia del fondo, anda lo más rápido, sube el precio de los combustibles porque vas a tener liquidez y esa liquidez va a servir para pagar, obviamente, a los acreedores internacionales, entre esos está el FMI, y muy poco habrá para el desarrollo del Ecuador, porque las compensaciones, insisto, la mayoría del plan del gobierno es de carácter temporal y de ahí toda la plata que, por ejemplo, ingrese en este sentido va a servir para pagar compromisos externos. Es decir, el toque al bolsillo del ecuatoriano como tal es para solventar un crédito. Pero ¿cómo aquí salir de ese hueco? Porque, o sea, para usted en este caso se lo planteo así. ¿Cómo usted calcula que se encuentra la economía actual? ¿En UCI? ¿En estado de descomposición? ¿O en un tema de tratar de salir recuperándose así con medicina poquito a poquito? En esas sustancias más o menos, ¿cómo usted lo ve hoy a la economía? La economía está complicada, es un paciente que está en observación, ¿sí? Que hay que establecer ciertos cuidados para darlo de alta. Todavía la economía ecuatoriana no hay que darla de alta. Está en observación, tiene algunas complicaciones, tiene problemas estructurales y, insisto, dependerá del gobierno. Por eso que, a ver, yo siempre he dicho que las políticas públicas tienen que tener una sola dirección. El gobierno ha hecho muchos esfuerzos en materia de incrementar la producción, ¿sí? Varias leyes desde la asamblea anterior y con esta asamblea también le han aprobado algunas iniciativas de carácter legal. Yo aplaudo que, por ejemplo, incrementen la producción, pero a renglón seguido no se puede castigar el consumo, porque si usted fomenta la producción y castiga el consumo, ¿cómo es la lógica para generar crecimiento? Porque las ventas se generan con las compras, y si usted empobrece el comprador, no va a generar ventas. Entonces son esas contradicciones que lastimosamente se están generando con la política pública del gobierno. Tienen que ir en una sola dirección. Si se va a firmar nuevos acuerdos comerciales, bienvenido sea. Eso incrementa las exportaciones, la producción y el empleo.
pero no toques el consumo de la gente. Sí, no incrementes los impuestos. Pausa un poco el tema de los subsidios. Son medidas necesarias, sí, pero al menos postérgalas hasta que realmente podamos crecer. Entonces son esas decisiones las que nos va a permitir salir poco a poco de este problema. Insisto, una economía que esté en observación, con las medidas adecuadas, sí se puede salvar. Pero insisto, no se puede inyectar dos medicamentos que son contraproducentes. Es decir, puede el gobierno hacer lo uno, pero no lo otro, cuando quiere hacerlo los dos a la par. Pero por supuesto, usted le va a dar una pastilla para solucionar un problema de bronquitis, pero después le da una Coca-Cola bien helada. Disculpe por mencionar la marca, ¿no? Una gaseosa bien helada. Entonces lo va a complicar al enfermo. O Así sea, de sencillo. pero leyendo, por ejemplo, el costo oportunidad, que es una de las cosas relevantes que impacta a la economía al día a día ecuatoriano, ¿cómo esto frenarlo? Más aún con la especulación, que es en sí lo que ha crecido a partir del día viernes. Tanto sí que las gobernaciones han hecho operativos en los mercados para evitar la especulación por el costo que se viene aumentando y se va a aumentar al bolsillo ecuatoriano. Es difícil que existan los controles adecuados, no tiene el personal para eso, ni siquiera puede hacer inspecciones en materia laboral. Es complicado, se da una vueltita, por ahí se pegará un ceviche en un mercado, un batido en un mercado y para de contar. El resto comienza el ajuste de los precios. Sí, eso es inminente, eso ya, si el gobierno no da marcha atrás la medida, eso es inminente, ya ocurrió con lo del IVA. Sí, pero hay muchos analistas que dicen, no, es que después la economía se ajustó. ¿Sabe cómo usted es el ajuste por parte de la gente cuando le suben los precios? Empobreciéndola más. Porque usted toma una decisión, suben los precios, la gente compra menos. Y para que se recupere en algo el consumo, la gente ya tiene que estar empobrecida. Es la única manera que el empresario detecta, chuzo, mis consumidores están pobres, voy a establecer mecanismos de oferta. Entonces ajusta hacia la baja, pero el empresario deja de perder. Y a su vez también contrata menos. Entonces no es un círculo tan virtuoso para una economía ecuatoriana. Lo ideal es que la gente consuma, el otro venda, el otro contrate, nuevamente se reactiva el consumo, el otro venda, contrate. Eso sí es un círculo que realmente genera una línea clara de bienestar. Un ganar-ganar. Así es. Pero ¿cómo eso aplicarlo? Porque ya el gobierno ha dicho que va a seguir con las medidas. Estamos, por ejemplo, y se lo pregunto a usted, con esto de que quieren plantearlo en la consulta popular del regreso de los casinos, ¿cómo eso beneficiaría en este caso a la economía actual, que usted estipula un crecimiento a final de año del 4%, pero también tomando en cuenta de las medidas de los ajustes de cinturón que ha realizado el gobierno hasta el presente? Ya, en serio que yo a veces no entiendo las prioridades del gobierno. Vamos al caso Inentendible. hipotético del tema de la eliminación del subsidio del diésel. Ya, vamos a que se dé. Pero al menos diga que esos recursos van a servir para fortalecer la producción petrolera, para poner en funcionamiento 100% de las refinerías, o para al menos para construir una nueva refinería, o al menos para seguir explorando nuevos pozos petroleros, para incrementar la producción y por lo tanto los ingresos. Esas son decisiones inteligentes. Pero no es así la realidad. O sea, las No hacen es al así. calor político. Los hacen por la coyuntura. Entonces, hay una presión del FMI, pero por supuesto, quiere que le paguen los recursos y quiere el FMI que tenga el Ecuador dinero fresco. Y esto es dinero instantáneo. Momento que usted está tanqueando su camioneta o su auto con diésel, está ya pagando el incremento y eso implica ingresos de doble vía para el gobierno. Ingresos por el tema del combustible y segundo, por el aumento de recaudación en materia tributaria, porque estaría el gobierno recaudando más impuestos. Entonces, yo creo que la decisión hoy en día es concentrarse, bueno, en el diagnóstico general. Todo el mundo coincide que el Ecuador es caro, pero nadie hace para que el Ecuador sea barato. Tema impositivo, en vez de subir, perdón, en vez de bajar, suben. Tema de las tasas de interés son altas, nadie las quiere bajar. Miran a su otro lado, por ahí apuntan a los acuerdos comerciales, que ese considero yo la única política de Estado que ha traspasado varios gobiernos, desde Correa hasta la fecha. El tema de acuerdos comerciales. Está claro que tenemos que firmar acuerdos comerciales inteligentes y ese es el camino. Ojalá también vaya en camino el tema de la reducción de las tasas de interés, el revisar
Por ejemplo, el tema impositivo. ¿Por qué a los profesionales cuando facturan les cobran una retención del 10%? Al sector empresarial 1 o 2%. ¿Pero por qué? Entonces, ahí les pongo algunas líneas de acción. Pero ¿cómo eso aplicarlo para corregirlo? O sea, ¿qué tiene que desde su óptica en economía el gobierno enderezar para, por ejemplo, si es para uno, así digamos que es una torta, la reparte de una manera para unos, tiene que ser para otros, o sea, para el personal y también para el empresarial? ¿Cómo económicamente hacerlo sustentable para el gobierno para cumplir como ellos quieren con los fondos, con el Fondo Monetario Internacional, pero no ahogar al ecuatoriano en el día a día? Mire, yo sé que el FMI ha prestado los recursos a muy buenas tasas de interés y años de gracia. Y el FMI hay que mirarlo como un acreedor que hay que cumplirle, pero tenemos que cumplirle a la gente y especialmente crecer. Si se bajan las tasas de interés, yo creo que sería un gran avance para el consumo y para los microempresarios. Los microempresarios representan más o menos el 80% del tejido productivo. Al menos dejarían de ir a los chulqueros y comenzarían a ir al banco a solicitar un crédito para expandir su negocio. Ese es lo ideal, ese es crecimiento. Crece el país, ojalá que nuestros microempresarios sean pequeños empresarios. Eso ayudaría muchísimo al fortalecimiento y a la sostenibilidad del empleo adecuado. Pero hay otros temas que no se topan. ¿Como cuáles? Por ejemplo, sostener el 40% de los recursos del Estado al Fondo de Pensiones del Seguro Social. El Seguro Social se creó por ley, sí, hay que destinarle 3.500 millones de dólares anuales en presupuesto. Y yo creo que el Seguro Social, bien manejado, puede ser altamente rentable. Y si es altamente rentable, y el Ecuador ya no lo convierte en su caja chica, sino que lo deja actuar, sí, de forma independiente, de forma autónoma, también puede salir de ese 40%. Porque usted destina el 40% al fondo de pensiones porque el seguro usted dice que está quebrado o está mal administrado. Pero es un tema de gestión de administración. Entonces, ahí tiene que haber un debate serio, una reforma a la ley de la seguridad social para darle mayor autonomía, mayor independencia, que el gobierno no convierta al seguro social en su caja chica y que a su vez exista un compromiso importante del gobierno. ¿Cuánto tiene de bonos del Estado la seguridad social? Aproximadamente 12.000 millones de dólares. Bueno, consigan al menos 4.000 millones para pagarle esos bonos y que el seguro social comience a ser una inversión importantísima en toda su infraestructura hospitalaria. Entonces, ya con eso, la gente verá servicios y los mismos afiliados con una correcta administración, ojalá la puedan delegar a la administración. Sí, se reúnan para ver cómo es sostenible esta inversión a largo plazo, o sea, que no decaigan los servicios. Entonces, de esa manera, bueno, el gobierno sale del tema y automáticamente se concentraría en los temas medulares que tienen que ver con la parte de mejorar la educación, mejorar la salud, buscar el crecimiento económico, que la gente tenga trabajo, etc. ¿Y podemos eso alcanzarlo en un corto plazo o es un tema que se tiene que ver a largo plazo con las decisiones que tome este gobierno que tiene todavía 4 años, está enterito, y quien quita es que se reelija en el 2029? O sea, ese es un tema que debe ser tratado ya, sí, porque es insostenible. O sea, mire, el déficit fiscal es de 5.500 millones de dólares en el papel. Los aportes a la seguridad social del 40% son 3.500 millones. O sea, prácticamente cubre casi un 80% del déficit fiscal. Y eso que es una medida. La otra medida que yo considero y que el gobierno tampoco hace un esfuerzo por al menos iniciarla, la renegociación de la deuda. Entonces, el tema es que si renegocia la deuda, se le dispara el riesgo país y al FMI le dice no te puedo prestar. Pero seguimos pagando desde 11.000 hasta 12.000 millones de dólares en capital e intereses todos los años. Y eso tampoco es sostenible. Es importante entrar en un proceso de renegociación para tener alivio fiscal. Entonces, ya vamos viendo dos temas importantes, seguridad social y el tema de la renegociación de la deuda. El asunto de la masa salarial del sector público son 10.000 millones de dólares, sí, que se tienen que destinar año a año. Yo no estoy diciendo que hay que votar a los empleados públicos. Lo que sí le voy a decir es que debe haber al menos una reforma a la LOCEP para que se pueda contratar medio tiempo. Porque
un ministro tiene que contratar a un asesor, que al menos no lo tiene trabajando todo el día, contrátelo medio tiempo. Sí, esa es la reforma que tiene que existir, la jornada de medio tiempo en Jornada el parcial. servicio público. Pero por supuesto, como está en el Código de Trabajo, pero aplicado a todo el sector público, para que se mantengan los trabajos, pero ya la dependencia sea menor. Porque si se va a orientar la economía al sector privado, muy poco tendrá que hacer el sector público. O sea, ya no necesitaríamos tantos trabajadores. Pero yo sé que es doloroso despedir, pero al menos contrátalo medio tiempo, porque todos los salarios del sector público son buenos. El que diga que los sueldos de los salarios públicos son malos está totalmente viviendo en otro país. Pero los asesores ganan 3.000, 4.000, 4.500. Y Y ellos, dependiendo por del ejemplo, rango. y ellos de alguna otra forma tienen que entrar en un proceso de optimización. Seguirán trabajando para el Estado, pero tendrán que buscar sus ingresos por otro lado, pues. Como uno dice, tener dos flujos de caja para poder generar la estabilidad. Economista, para finalizar, su lectura, ¿se puede salir de aquí? ¿En qué tiempo usted le ve una salida a lo que quiere el gobierno implementar con todos estos ajustes de caja fiscal que afectan a la economía ecuatoriana, al ciudadano en común y corriente? No se puede salir siempre y cuando, como se lo mencioné a medio de la entrevista, se establezcan las políticas públicas en una sola dirección. Fomentar la producción, pero también fomentar el consumo. Si esa es la línea, habrá finanzas públicas saludables y también habrá crecimiento, habrá trabajo, se sostendrá la seguridad social con mayores aportes, se comenzaría a organizar de alguna otra forma la economía ecuatoriana, pero un camino que tienda a largo plazo. Si se siguen desarrollando políticas públicas contradictorias, fomentando la producción pero castigando el consumo, lastimosamente el resultado va a ser más estancamiento económico y que de hecho estamos rumbo a 20 años de estancamiento si las políticas económicas son contradictorias. Quiero agradecerle al economista Larry Yumibanda por haber compartido aquí en Pulso Político su percepción de lo que ha sido la eliminación del subsidio al diésel y el presente de la economía ecuatoriana. Economista, muy amable por su tiempo. Gracias, Tadeo, un abrazo, un abrazo. Luego de haber escuchado a nuestros invitados, por una parte con el economista Calderón, rescato la frase en la que él señala que hay que garantizar que la recuperación de la economía ecuatoriana sea sostenible a largo plazo. Por su parte, el economista Larry Yomibanda nos expresaba de que hay que hacer una buena política fiscal por parte del gobierno nacional. Son dos aristas, dos perspectivas que hemos tenido hoy en los cuales uno dice, ¿será que Ecuador puede salir del hueco económico que estamos? ¿Las medidas que adoptó el gobierno con la eliminación del subsidio son rentables? Son cosas que el tiempo lo dirá. La cosa es que ya están tomadas y el gobierno ha expresado que no va a haber retro en el tema de devolver el subsidio al diésel. Esto luego de que se escuchara de que hay mucha gasolina que se va por la frontera del Ecuador. Por lo cual hay que ajustarse el cinturón y obviamente esperar que el gobierno siga buscando medidas que nos den estabilidad a largo plazo, porque el Ecuador no solo quiere seguridad, sino también quiere seguridad económica, una estabilidad financiera en cada una de las familias ecuatorianas. Déjame tu comentario al respecto de lo que ha sido este programa, conversando con dos economistas respecto a la situación económica de nuestro país y nos reencontramos en un próximo capítulo. No olviden suscribirse a nuestro canal Pulso Político en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como @Pulso Político S. Nos encontramos en un próximo programa. Pasen bien.